Por una parte deben de saber que en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo es el principal instrumento internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, que contempla que parte de los derechos de los indígenas es el cuidado y la preservación de los recursos naturales ancestrales, es decir, de los derechos de la naturaleza. Y que en Latinoamérica Bolivia fue el primer país en promulgar la ley que reconoce los derechos de la madre tierra, que incluye bases para la planificación, gestión e inversiones públicas que conllevan a un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. Y que en México, como ya lo decía aquí Leticia en un principio, en el artículo 4 constitucional, queda implícito que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y el Estado garantizará el respeto a este derecho al tiempo de contemplar castigo a quien genere daño y deterioro ambiental. Sin embargo, y es importante decirlo acá, el Estado en general, los Estados-nación, pero particularmente el Estado mexicano, ha sido incapaz de garantizar este derecho. La permisividad y la pasividad traducida en corrupción por parte de los gobiernos ha tenido como resultado el deterioro ambiental, convirtiéndolo en una amenaza contra la vida misma. Casos como el de Tajamar, Bravomar y tantos que se han hablado en nuestro país tienen que ver precisamente con este tema de la corrupción que va justamente contra los derechos de la naturaleza y que busca precisamente afectar importantes espacios y medios ambiente en nuestro país. En ese sentido, tomo lo dicho por Daniel Bell respecto al hogar público como agente para la satisfacción de necesidades y aspiraciones públicas en contraposición con las aspiraciones privadas. Actualmente, como decía Leticia, contamos con una amplia legislación en materia de cuidado y protección del medio ambiente. Sin embargo, solo son leyes descafeinadas, ya que las prácticas corruptas han impedido su aplicación en detrimento de nuestro hogar público. No voy a leerles todo este marco legal, pero al menos son 20 leyes que contienen elementos que buscan reconocer diferentes derechos relacionados con el medio ambiente y la naturaleza. Y un tema que me parece fundamental, por eso les digo, en este tipo de mesas donde estamos hablando de legislación, más que hablar de lo que hacemos de manera cotidiana, hablemos de las decisiones públicas que tomamos y que que vienen a atentar los derechos de la naturaleza, y una de ellas muy importante es la llamada reforma energética. Se incorpora en ella la técnica de la fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, para la explotación del gas liquita o gas shale, que en países donde se ha implementado, si bien se han obtenido ganancias millonarias en los primeros años de su operación, la explotación desmedida de los recursos provoca que a largo plazo no resulte rentable, aunado a los daños irreversibles y de gran magnitud en contra del medio ambiente. Y eso, en nuestro país, a partir de la reforma energética, ya está permitido. Actualmente, solo la Ciudad de México cuenta con una ley ambiental de protección de la tierra, que fue impulsada en su momento por el licenciado Daniel González Madruga, diputado del PAN en la 6ª legislatura de la Asamblea Legislativa. No obstante, desde febrero del año en curso en la Ciudad de México se han instrumentado medidas para disminuir las emisiones contaminantes durante episodios agudos de contaminación del aire que no han sido suficientes para prevenir y controlar contingencias ambientales que ponen en peligro la salud de quienes habitamos en esta ciudad. Estoy grabando. Ante tal escenario es necesario transitar de la visión antropocéntrica a la biocéntrica, impulsar políticas públicas en armonía con la naturaleza, implementar resiliencia ante el clima y los desastres naturales. ¿Y cuáles son 4 propuestas muy concretas? Para poder lograr esto, me parece muy importante, en primer lugar, que debe de seguir habiendo un activismo ciudadano muy importante detrás de estos temas. La política pública, las decisiones públicas que se toman en torno a muchos aspectos que afectan la vida cotidiana de las personas no son del interés de la clase política. Debe ser la ciudadanía quien, a través del activismo, genere los cambios que se requieren. Y
necesidades de corte asistencialista que no tengan una visión de largo alcance y sobre todo de desarrollo sostenible. También es muy importante seguir impulsando la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza al tiempo de hacer nuestros los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de Desarrollo Social, los ODS. Y es también muy importante armonizar nuestro marco jurídico en materia de protección al ambiente a tiempo de reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza. Y en ese sentido solo déjenme comentarles que hemos trabajado junto con organizaciones de la sociedad civil en el impulso de una ley de bienestar animal y también en otra iniciativa que ya está presentada en el Senado de la República para la prohibición de los menores a las corridas de toros en nuestro país. Y son parte de este marco legal que hemos venido impulsando, pero que lo hacemos del lado de la ciudadanía y con la participación de los